Ella pensó que era apenas un mecánico pobre, sin saber que era el multimillonario. El sol de Guadalajara caía como plomo fundido sobre el asfalto del periférico, un calor denso que hacía vibrar el aire y convertía el interior del BMW de Camila Navarro en un horno. A sus 28 años sentía que el mundo, ese que siempre había controlado con la chequera de su padre, se le desmoronaba bajo los pies. El motor, con un quejido metálico y final, se había silenciado, dejándola varada en medio del rugido indiferente del tráfico. La reunión, esa que podría salvar el último vestigio de su boutique, se alejaba con cada minuto que pasaba. El sudor perlaba su frente, arruinando el maquillaje impecable, y sus manos, adornadas con anillos que ya no podía permitirse, temblaban de pura rabia y frustración mientras marcaba el número de una grúa, sintiendo la humillación como una quemadura en la piel. El destino, con su ironía cruel, la llevó a un pequeño taller llamado Hernández Motores, un lugar que olía a grasa, a metal y a trabajo honesto, todo lo que ella había aprendido a despreciar. El local era un modesto galpón de lámina, con herramientas colgadas en las paredes, con un orden casi obsesivo y un calendario viejo mostrando la imagen de un paisaje que a nadie parecía importarle. Allí, emergiendo de debajo de un destartalado sedán, apareció Luis Hernández. Estaba cubierto de aceite de motor desde la frente hasta las botas. Sus overoles manchados contaban historias de incontables reparaciones, pero su voz, cuando finalmente habló, era tranquila y respetuosa, un bálsamo inesperado en medio de la tormenta de Camila. Ella, sin embargo, no vio nada de eso. Solo vio a un hombre sucio, un obstáculo más en su día arruinado, alguien a quien podía pisotear para sentirse un poco más alta. Necesito mi auto arreglado ahora mismo, y más le vale no dejarle ni un solo rasguño a la pintura, dijo ella, con la barbilla en alto, mientras sus ojos recorrían el lugar con evidente desdén. Su voz era un látigo, afilada y fría, diseñada para intimidar. No sabe ni con quién se está metiendo. Si algo le pasa a mi coche, mi abogado se encargará de que no vuelva a tocar una herramienta en su vida. ¿Le queda claro? Luis simplemente asintió, secándose las manos en un trapo rojo mientras la escuchaba sin interrumpir. Sus ojos, serenos y profundos, la estudiaron por un instante, viendo más allá de la ropa de diseñador y la arrogancia impostada. Vio el miedo que se escondía en el fondo de su mirada, la fragilidad que intentaba ocultar con amenazas vacías. Él no respondió a su provocación. En lugar de eso, se acercó al lujoso auto con una calma que la desarmó por completo. Sus manos, aunque manchadas y callosas por el trabajo duro, se movían con la delicadeza y precisión de un cirujano. Abrió el capó y en menos de 10 minutos, con una eficiencia que contradecía por completo su humilde apariencia, encontró el problema. Era una falla simple, un sensor defectuoso que cualquier concesionaria le habría cobrado una fortuna por reemplazar. Mientras trabajaba, Camila lo observaba en silencio, apoyada contra la pared, sintiendo cómo su impaciencia se transformaba en una extraña curiosidad. Él no solo arregló el desperfecto, sino que revisó los niveles de aceite y la presión de los neumáticos sin que ella se lo pidiera, y al final le cobró una cantidad tan razonable que la dejó sin palabras, incluso ofreciéndole un descuento que ella no supo cómo rechazar. Camila pagó y se fue sin dar las gracias, ansiosa por dejar atrás ese lugar y a ese hombre que sin saberlo había removido algo dentro de ella. Mientras se alejaba a toda velocidad, no vio la mirada que Luis le dedicó. No era una mirada de rencor ni de juicio, sino de profunda intriga. Se quedó de pie en la entrada del taller, con el trapo rojo aún en la mano, observando cómo el BMW se perdía en el horizonte.
Ella creía haber conocido a un simple mecánico ignorante, pero en realidad acababa de amenazar a Luis, Alejandro Hernández Rivera, uno de los hombres más poderosos del país, un multimillonario que ahora tenía una nueva y fascinante pregunta en su mente. ¿Quién era realmente la mujer que se escondía detrás de esa coraza de arrogancia y dolor? Una historia que apenas comienza, llena de secretos y segundas oportunidades. Y así como esta historia, nuestro canal también está dando sus primeros pasos. Cada vez que te suscribes, nos das el aliento y la fuerza para seguir buscando y contando relatos que, como este, nos recuerdan que nada es lo que parece. Si crees en el poder de estas narraciones que nos tocan el corazón, por favor, apóyanos con tu suscripción. Es un gesto muy pequeño para ti, pero para nosotros significa el mundo entero y nos permite seguir adelante trayéndote más historias que merecen ser contadas. Intrigado por aquella mujer que parecía un huracán de contradicciones, Luis decidió hacer algo que no hacía en años: usar sus recursos para entender a una persona. No movilizó a su equipo de analistas ni a sus abogados, sino que hizo un par de llamadas discretas a viejos contactos, pidiendo información sobre la familia Navarro como un favor personal, sin mencionar su verdadero interés. La respuesta llegó en menos de un día y confirmó sus sospechas. La fachada de Camila era solo eso: una cáscara brillante que ocultaba la devastadora realidad de una quiebra familiar, deudas que crecían como la mala hierba y el pánico constante a que el último vestigio de su estatus social se desvaneciera. Descubrió que trabajaba medio tiempo en una boutique de lujo, no por gusto, sino por necesidad, y que cada sonrisa en los eventos sociales era una actuación calculada para mantener las apariencias. De repente, la arrogancia que había sentido en su taller ya no le pareció un insulto, sino un grito de auxilio, una armadura forjada en el miedo. Y en ese momento, algo dentro de él cambió. La curiosidad se transformó en una extraña y naciente empatía. Unos días después, al revisar un informe de una de sus empresas textiles, notó que las ventas en las boutiques de alta gama de Guadalajara habían caído en picada. Una de ellas, la misma donde trabajaba Camila, estaba al borde de hacer recortes de personal. Sin pensarlo dos veces, Luis tomó una decisión impulsiva, casi paternalista. Creó una orden de compra corporativa a través de una empresa fachada, una de sus filiales menos conocidas, solicitando un pedido masivo de regalos de fin de año para supuestos clientes internacionales. Eran pañuelos de seda, gemelos de plata y carteras de piel. Una compra lo suficientemente grande como para salvar las finanzas de la tienda por todo el trimestre. Nadie sospecharía. Para el mundo, era una transacción de negocios anónima. Para Camila, fue un milagro que salvó su empleo y le dio un respiro financiero que necesitaba desesperadamente. Luis, desde la distancia, sintió una satisfacción silenciosa, un calor que el dinero por sí solo nunca le había proporcionado. Mientras limpiaba la grasa de un motor con un trapo viejo, su secreto a salvo en el corazón ruidoso de su taller. Pasaron las semanas y una noche fría, el destino volvió a jugar sus cartas. Camila salía de una cena de compromiso, un evento donde había tenido que fingir que su mundo no se estaba desmoronando. Había bebido un par de copas de vino más de la cuenta para calmar los nervios, para soportar las miradas compasivas y las preguntas indiscretas sobre los negocios de su padre. Conduciendo de regreso a casa, con la vista nublada por las lágrimas y el alcohol, el motor de su BMW volvió a fallar, esta vez con un sonido metálico y definitivo. La desesperación la golpeó con la fuerza de un puño. Sola, en medio de la noche, su primer y único pensamiento no fue llamar a un servicio de grúa de lujo, sino al hombre del taller humilde. Cuando llegó a Hernández Motores, ya no era la mujer altiva y desafiante. Luis
La encontró con la cabeza apoyada en el volante, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Al verla tan rota y vulnerable, toda barrera entre ellos se disolvió. Él no dijo nada, simplemente abrió la puerta del auto, la ayudó a salir y la guió hacia su pequeña oficina. Dentro de aquel cuartito que olía a café recién hecho y a aceite de motor, Luis le ofreció una taza caliente de café de olla y una vieja manta de lana para que se cubriera del frío. Mientras él trabajaba en el auto bajo la luz amarillenta de un foco, Camila, por primera vez, observó de verdad el lugar. Sus ojos se detuvieron en un título de ingeniería mecánica enmarcado, colgado discretamente detrás de un calendario polvoriento. Al lado, en una repisa, descansaban libros de termodinámica y cálculo, gastados por el uso. Pero lo que más le llamó la atención fue una pequeña fotografía descolorida metida en la esquina del marco del título. Era el rostro sonriente de una mujer joven. Movida por una extraña confianza, le preguntó por qué alguien con su formación había terminado en un lugar como ese. Con una voz tranquila, mientras se secaba las manos en un trapo, Luis le contó una versión resumida de su historia. Una carrera prometedora en el mundo corporativo, un ascenso meteórico y una traición amorosa que lo había destrozado. Una prometida que lo había abandonado por su socio justo cuando estaban a punto de casarse, llevándose no solo su corazón, sino también un proyecto en el que había invertido años de su vida. El taller, le explicó, era su refugio, un lugar donde el trabajo era honesto y las máquinas no mentían. Esa confesión inesperada abrió una puerta en el alma de Camila. Sintiendo que por fin estaba en un lugar donde no necesitaba fingir, le habló de sus propios sueños, aquellos que había enterrado bajo capas de miedo y orgullo. Le confesó su verdadera pasión, no las fiestas ni la ropa de diseñador, sino la idea de crear una cadena de hoteles boutique, lugares con encanto y personalidad, pero accesibles para la clase media mexicana, para familias que merecían unas vacaciones dignas sin tener que empeñar su futuro. Le describió con un brillo en los ojos los detalles, desde la decoración con artesanías locales hasta los menús con comida regional. Luis la escuchó con una atención que nadie le había dedicado jamás. No la interrumpió, no la juzgó. Cuando ella terminó, con la voz entrecortada por la emoción, él la miró fijamente y le dijo unas palabras que se le grabaron en el corazón. Ese sueño es real, Camila. Tienes la visión y la garra para hacerlo. Yo creo en ti. En ese instante, Luis se convirtió en la primera persona que veía más allá de su apellido y su apariencia. La primera que creía en su potencial, no en su cuenta bancaria. Esa validación fue como un bálsamo para sus heridas, una chispa que reavivó la llama de su ambición. Impulsado por la pasión que vio en sus ojos, Luis decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que darle dinero directamente sería un insulto a su orgullo, así que orquestó su siguiente movimiento con la precisión de un estratega. Utilizando su vasta red de contactos, hizo que una de sus firmas de capital de riesgo, bajo un nombre completamente desconocido para el público, se pusiera en contacto con Camila. Le enviaron un correo electrónico formal, expresando interés en proyectos innovadores en el sector turístico y solicitando una presentación de su plan de negocios. Camila, incrédula y emocionada, pensó que era una señal del universo. Pasó las siguientes 2 semanas trabajando sin descanso, puliendo cada detalle de su proyecto, investigando el mercado y preparando proyecciones financieras. Cada noche llamaba a Luis para pedirle su opinión, y él, con su supuesta sabiduría de hombre práctico, le daba consejos invaluables que, en realidad, provenían de su experiencia como uno de los empresarios más exitosos del país. La ayudó a construir un caso de negocio sólido, a anticipar las preguntas difíciles y, sobre todo,
a tener confianza en sí misma. El día de la presentación, Camila estaba nerviosa pero decidida. Entró a la imponente sala de juntas con su carpeta bajo el brazo y expuso su visión con una claridad y una pasión que cautivaron a los ejecutivos, quienes, por supuesto, tenían instrucciones precisas de Luis. Al final de su impecable exposición, le ofrecieron un financiamiento inicial de 2,5 millones de pesos para desarrollar el primer hotel piloto. Las lágrimas de alegría corrieron por sus mejillas mientras firmaba los documentos preliminares. Su primera parada después de salir de aquel edificio de cristal no fue su casa, sino el taller de Luis. Corrió hacia él, gritando la noticia entre risas y sollozos, y lo abrazó con todas sus fuerzas. En ese abrazo, en la mezcla del perfume caro de ella y el olor a metal de él, todas las barreras se derrumbaron. Se miraron a los ojos y en el silencio que siguió supieron que lo que sentían era mucho más que amistad. Fue Luis quien dio el primer paso, acunando su rostro entre sus manos y besándola con una ternura que la dejó sin aliento. En ese momento, bajo la luz tenue del taller, comenzó su historia de amor, una historia construida sobre un apoyo incondicional y una mentira que crecía como una sombra entre ellos. Los meses siguientes fueron los más felices en la vida de ambos. Camila se inscribió en un diplomado en administración hotelera y se sumergió por completo en su proyecto, supervisando la búsqueda del terreno, trabajando con arquitectos y diseñadores y demostrando un talento innato para el negocio. Cada noche, sin falta, conducía hasta el taller. Compartían cenas sencillas sentados en cajas de herramientas, hablaban de sus días y hacían planes para el futuro. Ella le contaba sobre los avances de su hotel y él la escuchaba con orgullo, dándole consejos que siempre resultaban ser increíblemente acertados. Se enamoraron de una manera profunda y sincera, o al menos eso creía Camila. Él amaba su fuerza, su resiliencia y la mujer increíble que estaba floreciendo ante sus ojos. Ella amaba su bondad, su humildad y la calma que le transmitía. Sin embargo, el secreto de Luis se había convertido en una carga cada vez más pesada. Cada vez que ella elogiaba su sencillez o su desapego por lo material, sentía una punzada de culpa. Temía que si le revelaba la verdad, ella no vería sus acciones como gestos de amor, sino como la manipulación de un hombre poderoso, un juego cruel para un multimillonario aburrido. El miedo a perderla lo paralizaba, manteniéndolo atrapado en el papel del humilde mecánico. La inevitable grieta en su farsa apareció una tarde de martes. Recibió una llamada de su director de operaciones. Era ineludible, una reunión de emergencia con los accionistas principales del Grupo Hernández se había convocado en la Ciudad de México para discutir una adquisición hostil. No podía faltar. Con el corazón en un puño, le dijo a Camila la mentira que más le dolió pronunciar. Le inventó que una tía suya en Veracruz había enfermado gravemente y que debía viajar para cuidarla durante unos días. Vio la preocupación genuina en los ojos de ella y se odió a sí mismo por causarle esa angustia. Esa misma noche, mientras Luis se preparaba para su viaje, enfundado en un traje de miles de dólares que se sentía como un disfraz, Camila tuvo una idea. Quería hacer algo especial por él antes de que se fuera, un gesto de amor para el hombre que le había devuelto la vida. Preparó su platillo favorito, lomo en salsa de ciruela, y lo empacó cuidadosamente. Con una sonrisa en el rostro, condujo hacia el taller, imaginando la sorpresa en su cara cuando la viera llegar. No sabía que estaba a punto de cruzar el umbral hacia una verdad que haría añicos su mundo y su corazón. La encontró justo cuando el primer filo de luz partía el cielo en dos, tiñendo de un violeta pálido el horizonte de Playa del Carmen. Camila estaba sentada sobre la arena húmeda y fría, con las rodillas abrazadas contra el pecho.
la mirada perdida en el vaivén hipnótico de las olas. No, se sobresaltó cuando sintió su presencia a sus espaldas, como si una parte de ella lo hubiera estado esperando. Luis se detuvo a unos pasos de distancia, sin atreverse a invadir su espacio. No llevaba un traje caro ni zapatos de diseñador. Vestía una camisa sencilla y unos pantalones de mezclilla con el cabello revuelto por la brisa salada. Parecía, una vez más, simplemente Luis, el hombre del taller, el que olía a aceite de motor y a café recién hecho. Su voz, cuando finalmente habló, fue apenas un susurro que luchaba por no ser arrastrado por el viento. «Perdóname, Camila. No vengo a pedirte que entiendas, solo que me escuches. Por favor, una última vez». Ella no giró la cabeza, pero su espalda se tensó, una muralla de dolor y orgullo. El silencio se estiró entre ellos, pesado y lleno de palabras no dichas. El sol comenzó a asomarse, pintando el mar con destellos dorados que parecían diamantes rotos. Él dio un paso más, hundiendo los pies en la arena. Sabía que no tenía derecho a pedir nada, que cada una de sus acciones, aunque nacidas de un sentimiento genuino, se habían convertido en eslabones de una cadena de engaños que la habían asfixiado. Sabía que la confianza era como un cristal finísimo. Una vez roto, por más que intentes pegar los pedazos, las grietas siempre permanecerán visibles. «No tengo excusas», continuó él, con la voz quebrada por una honestidad brutal. «O tal vez tengo una, pero es la más cobarde de todas. El miedo. Tuve miedo de que vieras al millonario, y no al hombre. Miedo de que tu afecto estuviera condicionado por lo que tengo y no por lo que soy. Una mujer me destrozó el corazón hace años precisamente por eso y juré que nunca más me pasaría, así que me escondí en el único lugar donde sentía que nadie podía juzgarme por mi apellido, en el taller de mi abuelo, el lugar donde aprendí que el valor de un hombre está en sus manos y no en su cuenta bancaria. Allí volví a ser solo Luis, y fue ese Luis el que te conoció». Camila finalmente se giró para mirarlo. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, pero ya no había furia en ellos, solo un agotamiento profundo y una tristeza infinita. La luz del amanecer revelaba cada línea de preocupación en su rostro, cada noche sin dormir. Sus labios temblaron antes de hablar y su voz salió ronca, herida. «¿Y cómo sé que esto no es otra mentira?», preguntó, y cada palabra era un puñal que se clavaba en el aire. «¿Cómo sé que no estás aquí para comprar mi perdón como compraste mi hotel? ¿Cómo financiaste mi sueño? Me hiciste creer que yo lo había logrado, que por primera vez en mi vida algo era mío, fruto de mi esfuerzo. Y todo era una farsa. Me convertiste en una marioneta en tu teatro privado, Luis». Él negó con la cabeza, sus ojos suplicantes. Se arrodilló lentamente en la arena, a su altura, para que ella no tuviera que mirar hacia arriba. El gesto fue tan humilde, tan desesperado, que desarmó una parte de la coraza de Camila. Sacó algo de su bolsillo. No era un cheque ni una joya. Era una hoja de papel doblada varias veces, gastada en los pliegues, manchada ligeramente de grasa. La desdobló con cuidado y se la extendió. Era una de las primeras páginas de su plan de negocios, el que ella había esbozado en una libreta en su pequeño apartamento, el que le había mostrado con timidez en el taller una noche fría. El sueño de los hoteles boutique. Tu éxito nunca fue una farsa, Camila. Nunca. Yo solo abrí una puerta que ya merecías tener abierta, pero fuiste tú quien la cruzó. Fuiste tú quien construyó todo lo que hay detrás. Tu talento, tu visión, tu trabajo incansable, eso es tuyo y nadie te lo puede quitar. Ni siquiera yo. Me enamoré de la mujer que escribió esto, dijo tocando el papel con la punta de sus dedos.
de la que soñaba en grande en medio de sus deudas, de la que tenía fuego en los ojos mientras me hablaba de dar oportunidades a otros. Me enamoré de ti en un taller lleno de herramientas viejas, no en la suite presidencial de un resort de lujo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila, silenciosas y calientes. Eran lágrimas distintas a las de la rabia y la humillación. Eran lágrimas de confusión, de un dolor que empezaba a ceder ante una verdad que se sentía, por primera vez, inquebrantable. El sol ya estaba sobre el horizonte, bañándolos en una luz cálida y anaranjada, como si el mundo les estuviera dando la oportunidad de empezar de nuevo. Vio en sus ojos al hombre que le preparó un café cuando estaba rota, al que le dijo que creía en ella cuando nadie más lo hacía. Ese hombre seguía ahí, enterrado bajo capas de miedo y secretos. «No te pido que vuelvas conmigo», dijo Luis, su voz ahora firme, aunque llena de emoción. «Sería egoísta y no me lo merezco. Solo te pido una cosa, la oportunidad de empezar de cero, de verdad, sin secretos, sin mentiras. Que me permitas mostrarte quién es Luis Alejandro Hernández Rivera, no el empresario, sino el hombre que se esconde detrás del nombre. Y que tú me permitas seguir viendo a la increíble Camila Navarro, la que no necesita el dinero de nadie para construir imperios». Ella miró el papel en sus manos, luego sus ojos, y después el mar infinito. La brisa marina le secó las lágrimas del rostro. El camino por delante era incierto y aterrador. Perdonar era una cosa, pero volver a confiar era escalar una montaña sin cuerdas de seguridad. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pequeña llama que creía extinta comenzó a parpadear de nuevo. La llama de la esperanza, del amor que se había sentido tan real, tan puro, en aquel humilde taller de Guadalajara. Tomó una profunda bocanada de aire salado, llenando sus pulmones con el aroma del nuevo día. Lo miró fijamente, y por primera vez en muchos meses, una minúscula y temblorosa sonrisa se dibujó en sus labios. No era una respuesta, no era una promesa, era algo mucho más frágil y al mismo tiempo mucho más poderoso. Era el inicio de una posibilidad. El primer ladrillo para reconstruir algo que ambos, desde sus mundos opuestos, habían anhelado sin saberlo, un lugar al que finalmente poder llamar hogar. Y en ese amanecer, frente al mar, entendieron que ese hogar no era un lugar, sino una persona. 6 meses después, en una pequeña cafetería del centro de Guadalajara, no muy lejos de Hernández Motores, el aroma del café de olla llenaba el aire. Camila extendió sobre la mesa un nuevo juego de planos, más detallados, más ambiciosos. Luis los miraba con una admiración genuina, la misma que tuvo la primera vez. No había dinero de por medio, solo 2 tazas de café y un sueño compartido. Él le pasó el azucarero, sus dedos rozaron los de ella por un instante, y una corriente eléctrica, familiar y reconfortante, los recorrió a ambos. «¿Lista para construir algo de verdad?», preguntó él en voz baja, con una sonrisa que ya no escondía nada. Camila levantó la vista de los planos y lo miró directamente a los ojos. Su mirada era serena, llena de una fuerza que había forjado en la soledad y en el perdón. «Ya, lo estamos haciendo», respondió ella, y su sonrisa esta vez era plena y segura, como el cimiento de un edificio destinado a tocar el cielo. Y así, con el sol naciendo en el horizonte y pintando el cielo de promesas inciertas, la historia de Camila y Luis nos deja con el corazón en un puño, suspendidos en esa pregunta que solo el tiempo y la verdadera voluntad pueden responder. Les agradecemos con toda el alma por habernos acompañado en este viaje lleno de orgullo, mentiras, pero también de una profunda y dolorosa humanidad. Nos encantaría leer lo que sienten ustedes en este momento. ¿Creen que es posible perdonar una traición tan profunda?
no una, sino 2 veces? ¿O hay heridas que, por más amor que exista, simplemente no pueden sanar? Déjennos saber su sentir en los comentarios y, como siempre, cuéntenos desde qué hermoso rincón del mundo nos están escuchando. Saber que nos conectamos desde tantos lugares distintos le da un sentido especial a nuestro trabajo. Cada historia que contamos es un pequeño pedazo de vida que compartimos con ustedes, y hacerlo es posible únicamente gracias a su apoyo. Somos un canal que recién está dando sus primeros pasos, y cada vez que ustedes le dan me gusta a uno de nuestros relatos, se suscriben o lo comparten con alguien a quien creen que le podría llegar al alma, nos están dando el combustible para seguir adelante. Su compañía es nuestro mayor tesoro y la razón por la que nos sentamos a escribir cada día. Si esta historia removió algo dentro de ustedes, les pedimos con humildad que nos regalen su suscripción. Y si les nace del corazón, un simple gracias en los comentarios será para nosotros la más valiosa de las recompensas, una señal de que estamos en el camino correcto. Recuerden siempre que las vueltas de la vida son misteriosas y que, a menudo, detrás de las pruebas más difíciles, se esconden las lecciones más valiosas sobre la humildad y el verdadero valor de las cosas. Todos cometemos errores, todos cargamos con nuestros propios miedos y silencios, pero es en la capacidad de mirar al otro con compasión donde reside la verdadera grandeza. Que sus días estén llenos de fortaleza para enfrentar sus propias batallas y de sabiduría para reconocer el amor cuando se presenta, incluso si lo hace de la forma más inesperada. Gracias por ser parte de esta familia que estamos construyendo. Nunca están solos. Nos encontramos en la próxima historia.